Hermanos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este día santo. Gracias a todos porque han venido al santuario de Dios. Vamos a estudiar un tema muy interesante. ¿Cuál fue nuestra lectura bíblica? ¿Alguien se acuerda de la lectura bíblica? Salmos, ¿qué dijimos? 9:9, ¿verdad? Salmos 9:9. Salmos 9:9 dice: Jehová será refugio del oprimido, refugio en el tiempo de angustia. Jehová será refugio para el tiempo de angustia, ¿verdad? Y para el oprimido. Hay una palabra ahí interesante. Jehová será refugio. ¿Qué es refugio, hermanos? ¿Qué entendemos por refugio? Dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. La menciona 2 veces aquí en este versículo, ¿verdad? Que hay muchos. ¿Qué es refugio? Refugio significa protección o amparo que una persona encuentra en otra persona o en algo, librándola de un peligro. Eso es refugio. Librándola de un peligro, o cuando una persona, ¿verdad?, protege a otra persona. Eso es refugio. El pueblo de Israel, hermanos, antes que se estableciera en la tierra prometida, Dios le habló a Moisés y le dio una provisión misericordiosa, dice aquí, antes de que entraran. Pero después, cuando ya estaban establecidos, vamos a estudiar ese tema, dice que estableció algo muy interesante, algo especial, mejor dicho, una provisión misericordiosa. Y dice, vamos a leer una nota de Patriarcas y Profetas, página 55:3, que dice: las ciudades de refugio destinadas al antiguo pueblo de Dios eran un símbolo de refugio proporcionado por Cristo. ¿Cuáles? Las ciudades de refugio. Vamos a estudiar por qué Dios estableció ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio, ¿qué símbolo tienen para el pueblo de Dios y para el tiempo de angustia? Interesante. ¿Qué relación tiene la iglesia con las ciudades de refugio? Un hermano dio este tema, no recuerdo. Pero vamos a hacer un poquito más sencillo, ¿verdad? Y dice que hubo medidas que se adoptaron en esas ciudades. ¿Cuántas ciudades de refugio fueron asignadas? ¿Y en dónde? ¿Por qué y para quién eran necesarias estas ciudades? Pero es interesante porque dice que es una provisión misericordiosa de nuestro Dios. Y para eso vamos a ir a Números 35:9-12.
Números 35, 9, 12. El que trae la espada, hermanos, que la saque, ¿verdad? Hay que sacar la espada de doble filo. A eso venimos, a meditar la palabra de Dios. Números 35, 9, 12. Dice: dijo Jehová a Moisés, ahí le está hablando a Moisés: di a los israelitas, cuando hayáis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, señalaréis ciudades de refugio, donde huya el homicida que por hierro hiriera a alguien de muerte. Esas ciudades servirán de asilo contra el vengador. ¿Contra quién? El vengador. Para que el homicida no muera antes de presentarse a juicio ante la congregación. Interesante. ¿Para qué fueron establecidas entonces? Oh, dice aquí, para protección ¿de quién? Del homicida. Si el homicida, criminal, asesino, hubiese matado a alguien, dice, por hierro, y lo hiera, ¿verdad? A alguien de muerte, esa ciudad era un refugio. Vamos a compararlo con Josué 21 al 3. Josué 20, 1 al 3. Dice: Dios le habló a Moisés, ahora le habló aquí a Josué. Interesante. Jehová dijo a Josué: dile a los israelitas, señalad las ciudades de refugio, de las que os hablé por medio de Moisés, para que se ampare allí el homicida que hubiera matado, o alguno por accidente y no sabiendas, que sirvan de refugio contra el vengador de la sangre. Aquí ya lo dice un poco diferente, ¿verdad? Aquí lo explica mejor. Acá es lo mismo que aquí en Números 35, 9 en adelante. Entonces ¿era qué? ¿Qué propósito tenían estas ciudades? ¿Para qué el homicida, dice, el asesino criminal, que hubiera matado a alguno por accidente, no a sabiendas? ¿Puedo matar yo a alguien por accidente? ¿No a sabiendas? Sí. Y que sirvan de refugio contra el vengador de la sangre. Bueno, ¿cuántas ciudades de refugio fueron asignadas? ¿Dónde? ¿Por qué y para quién eran necesarias esas ciudades? ¿Sí? Vamos a Josué 21 al 3. Dice, vamos a ahí donde estábamos, Números 35, número 35, 13 al 15. Número 35, 13 al 15 dice, amén, de las ciudades que daréis, 6 serán de refugio. ¿Cuántas? 6. 3 ciudades daréis de este lado de Jordán, del Jordán, y 3 en la tierra de Canaán. Esas 6 ciudades serán para refugio de israelita, del israelita y del extranjero que vive entre ellos, para que huya ya cualquiera que por hierro hiere de muerte a otro. O sea, cuando alguien mataba a otra persona,
había un lugar donde esa persona, ese criminal, podía refugiarse. Interesante. Dice aquí que era un privilegio, ¿verdad? Que era una, ¿cómo es el espíritu de profecía? Fue una misericordia de Dios para establecer estos lugares. En Patriarcas y Profetas, página 515, dice: lo que hacía necesaria esta medida misericordiosa era la antigua costumbre de vengarse, particularmente que encomendaba el castigo del homicida al pariente o heredero más cercano al muerto. O sea que si yo mataba a alguien, el pariente de esa persona muerta tenía que vengarse y matarme a mí, un ejemplo, ¿verdad? En los casos en que la culpabilidad era clara y evidente, no era menester esperar que los magistrados juzgaran al homicida. El vengador podía buscarlo y perseguirlo donde quiera que lo encontrara. El Señor no tuvo a bien abolir esta costumbre en aquel entonces, pero tomó medidas para afianzar la seguridad de los que sin intención quitaran la vida de alguien. O sea que Dios hizo provisión para aquellas personas que accidentalmente mataran a alguien, tenían un refugio donde ellos podían protegerse. Ahora, hubo un procedimiento en esas ciudades, hermanos, para hacer el uso de esas ciudades de refugio. Vamos a Josué 20, donde Josué 20, 4 al 6. Josué 20, 4 al 6 dice: el que se refugie en alguna de estas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y explicará su caso a los ancianos de la ciudad, y ellos lo recibirán dentro de la ciudad y le darán lugar donde habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo sigue, no le entregará al homicida. O sea, no se puede entregar, no le entregarán al homicida, por cuanto hirió a su prójimo sin querer, sin saberle tenido odio. Quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio ante la asamblea. Interesante, lógico, ¿verdad? Llegaba a la ciudad, hablaba con él. Dice aquí, ¿con quién? ¿Con quién tenía que hablar? Con los ancianos de la ciudad y explicarle el caso. Pero después iban a hacer un juicio ante la asamblea. Y después, hasta la muerte del sumo sacerdote de aquel tiempo, entonces el homicida podrá volver a su casa y a la ciudad de donde huyó. ¿Cuándo quedaba libre el homicida? Hasta la muerte del sumo sacerdote, pero después que tuvo un juicio. Vamos a ver qué es lo que se hacía en ese juicio. Ahora vamos a ver, hermanos, qué distinción se hizo entre asesinato intencional y homicidio involuntario. Y para eso vamos a Números 35, 17. Números 35, 17, unas hojas atrás. Dice: ahí hay unos, vamos a leer,
Si lo hirió con piedra que puede causar la muerte y muere, pues la persona que lo lastimó es homicida. Y el homicida debe de morir. Si lo hiere con instrumento de palo que pueda matar y muere, es homicida. El homicida ha de morir, dice aquí. El 19. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Ese es intencional, ¿no? Porque puedes agarrar una piedra. Y no, una piedra, pues no, aquí es un palo. Pero, y si muere, es homicida. Ahora vamos a ver el involuntario. El involuntario. Pero si ahí allá mismo en Números 35, 22. Pero si accidentalmente lo empuja sin enemistad o sin acechanza hecha sobre él algún instrumento, o bien sin verlo deja caer sobre él alguna piedra que pueda darle muerte y muere sin que fuera su enemigo ni procurar su mal. El 24 dice: entonces la congregación juzgará entre el heridor y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Había un juicio, hermanos. Había un juicio ahí interesante. Ha habido muchos casos, ¿verdad? Cuando íbamos a la iglesia de Siloé, porque ya son 2 iglesias, una hermana americana, ella estaba haciendo cartas y nos dijo: mira, dice, es una carta para una persona que estaba en la cárcel. Le digo: ¿qué pasó? Un hermano, mejor dicho, ¿qué pasó? Tuvo un problema con su esposa, dice, y empezaron a discutir y el hombre pues perdió. El enojo lo venció y mató a la esposa. Un arranque de ira, hermanos, mató a la esposa y estaba en la cárcel. Él, claro, se arrepintió después porque no pudo controlar en ese momento. Así ha pasado en muchos casos que ni siquiera lo pensamos. Somos personas tranquilas, personas que trabajamos, y de un momento a otro se mata a otra persona. Es duro y hay consecuencias. Dice en la nota Patriarcas y Profetas, página 551, dice: las ciudades de refugio estaban distribuidas de tal manera que había una a medio día de viaje de cualquier parte del país. Los caminos que conducían a ellas habían de conservarse en buen estado, y a lo largo de ellos se habían de poner postes que llevaran en caracteres claros y distintos la inscripción: refugio o acogimiento. Tenían que haber señales, ¿verdad? Al refugio ahí, para que el fugitivo no perdiera un solo momento, cualquiera, ya fuera hebreo, extranjero o peregrino, podía valerse de esta medida. Pero si bien no se debía matar precipitadamente al que fuera culpable, el que lo fuera, claramente el que lo fuera, no había de escapar al castigo. El caso del fugitivo debía ser examinado con toda equidad por las autoridades competentes, y solo cuando se comprobaba que era inocente de toda intención, el homicida podía quedar bajo la protección de las ciudades de asilo. Interesante. En otras palabras, era una ciudad, ¿no?, con murallas, pero era una ciudad, hermanos. Claro, si esa persona era inocente, pues
se quedaba ahí porque había una ley que el vengador podía matarlo. Y había un juicio, vamos a ver el juicio, había un juicio contra el criminal. Había una norma también, o regla, hermanos. ¿Y cuál era esa norma? No, en caso de juicio por asesinato. Vamos a Números 35:30, y Números 35:30 dice, Números 35:30 dice, el que hiera a alguien por dicho de tres testigos, por dicho de testigos, ha de morir. Pero un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Tenían que haber testigos también. Pero un solo testigo no era válido. Vamos a compararlos con Deuteronomio 19:15. A ver qué pasó ahí. Unos hojas adelante. Deuteronomio 19:15 dice: un solo testigo no será suficiente contra ningún delito o pecado cometido. Un solo testigo no era lo suficiente. Solo por el dicho de 2 o 3 testigos se decidirá la causa. Ahí lo explica. Voy a leer aquí en Timoteo, 1 Timoteo 5:19, no tienen que buscar, casi lo mismo, dice: no hagan caso de acusaciones contra un anciano si no están apoyadas por 2 o 3 testigos. Ahí está, 1 Timoteo 5:19. Había esa norma, hermanos. Dice en Señales de los Tiempos, de 20 de enero de 1981, dice: la enemistad personal o la perspectiva de una ventaja personal ha arruinado la reputación y utilidad de miles de hombres inocentes. Un hombre puede ser controlado por el prejuicio, el egoísmo o la malicia, pero no es probable que 2 o más personas sean tan pervertidas que se unan para dar falso testimonio, e incluso si le hicieran un examen separado, llevaría a descubrirse la verdad. Dios no se equivoca, hermanos. 2 o más testigos, porque uno puede tener esos prejuicios de egoísmo y malicia, dice aquí. Puede ser controlado. Pero cuando son 2 o más, no es fácil. De dar un falso testimonio. Esta disposición misericordiosa contiene una lección para el pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos. Fue Cristo quien le dio a Moisés esas instrucciones explícitas para las huestes hebreas. Cuando estuvo personalmente con sus discípulos en la tierra, el gran líder repitió la misma lección que les enseñó sobre cómo tratar a los descarriados. El testimonio de un hombre no era suficiente para absorber o condenar. Los puntos de vista y opiniones de un hombre no debían resolver cuestiones controvertidas. Dios ha hecho que sea el deber de sus siervos el estar sujetos los unos a los otros. El juicio de hombre alguno debe controlar en ningún asunto importante. La consideración y el respeto mutuos imparten la dignidad apropiada al ministerio.
y unen a los siervos de Dios en estrechos lazos de amor y armonía. ¿Qué nos aconseja aquí, hermanos? En la iglesia no debe haber estos problemas. Y dice aquí que Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio consejos a sus discípulos cuando estuvo en esta tierra. Y que el testimonio de un hombre no era suficiente para resolver o condenar. Por eso tienen que ser 2 o 3 testigos para resolver un problema, ¿no? Mínimo 2. Había una condición también para proteger al refugiado de los vengadores. Dice Números 35:25. Números 35:25. Dicen: vamos a ver qué condición había para que el refugiado fuese protegido de los vengadores. Y la congregación librará al homicida accidental de la mano del vengador y lo devolverá a la ciudad de refugio donde se había asiliado y vivirá en ella hasta que muera el sumo sacerdote ungido por aceite santo. ¿Ok? Al homicida lo sacaban, hermanos, de la ciudad de asilo y hacían el juicio, tenía juicio, y después dice que lo regresaban a la ciudad. El 26: si el homicida saliera fuera de la ciudad de refugio en la que se protegió, el vengador y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad de su refugio, el vengador lo puede matar y dice que no se puede culpar por ello. Si salía de esa ciudad de refugio y se le encontraba el vengador, lo mataba, hermano, si el vengador era inocente. Vamos a ver qué significa más adelante en nuestros tiempos del fin. Dice: ¿quién representa al vengador? ¿Quién? Satanás. ¿Quién representa a la ciudad? Lo leímos al principio: nuestro Señor Jesucristo. Dale. Dice en Salmo 9:9: Jehová será el refugio del oprimido, refugio en el tiempo de angustia. Nuestra lectura bíblica. Dice: el mismo Salvador misericordioso que designó esas ciudades temporales de refugio, proveyó por el derramamiento de su propia sangre un asilo verdadero para los transgresores de la ley de Dios. Pues ya vamos entendiendo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dice que derramó la sangre en la cruz para proveer asilo a aquellos transgresores de la ley, de su ley, y cual puedan huir de la segunda muerte y hallar seguridad en él. No hay poder que pueda arrebatar de sus manos las almas que acuden a él en busca de perdón. Entonces nuestro Señor Jesucristo es nuestro refugio, y dice que no hay poder que pueda arrebatar de sus manos las almas que acuden a él en busca de perdón. Pero tuvo que morir por nosotros, ¿verdad? Dicen: vamos. Ahora, hermanos, ¿cómo nos exhorta nuestro Señor Jesucristo a refugiarnos a él? ¿Por qué nos llama, verdad? Él nos está llamando a que debemos de refugiarnos a él. Vamos a 2 de Corintios 6. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6. Y vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo.
Segunda de Corintios 6, 1 y 2. Dice: así, siendo colaboradores con Dios, os exhortamos a que no recibéis en vano la gracia de Dios. Porque Él dice: el tiempo aceptable te oí, en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. ¿Qué dice el Señor Jesucristo, hermanos? Que no debemos recibir en vano la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Porque hubo un tiempo cuando nosotros andábamos en el pecado y venimos, dice que nos aceptó, Él nos escuchó, y también dice que nos ayudará en el día de la salvación. Luego dice aquí, en Señales de los Tiempos, Señales de los Tiempos, del 20 de enero de 1881, dice: si el fugitivo quiere escapar con vida, no debe haber demora, no tenía que tardarse. O sea, cuando él cometía el crimen, no tenía que haber demora, tenía que salir corriendo, hermanos. La familia y el empleo debe quedar atrás. No hay tiempo para despedirse de los seres queridos. Su vida estaba en juego y cualquier otro interés debe ser sacrificado, dice. El único propósito era que tenía que llegar a la ciudad de refugio, dice. Se olvidaba del cansancio en esos momentos. Las dificultades, dice, son desatendidas. No reduce ni por un momento su paso hasta que esté a salvo dentro de las murallas de la ciudad. No tenía que reducir el paso ni el momento, tenía que salir corriendo, hermano. Tenía que salir corriendo. No había tiempo de despedirse de la familia. Hacía el acto y vámonos. Claro, si fue accidentalmente, ¿no? Incluso también si con piedra o con palo lo hubiese matado, pues tenía que salir, aunque estaba herido, ¿no? Tenía que salir. Y tenía que esperar si moría. Bueno, y luego dice, aquí, hermano, está interesante esta nota, dice: vivimos en el tiempo del fin y Satanás está trabajando con poder y maestría mediante tentaciones útiles a fin de vencer a los que creen en Jesús. ¿Cómo está trabajando Satanás? Está trabajando con maestría mediante tentaciones para destruir a los que creen en Jesús. Interesante. Pero debemos ser guardados por el poder de Dios. Por lo tanto, en la tentación de gloria a Dios, que es capaz de guardar al alma creyente para que no sea vencida por el astuto enemigo. Cuando nosotros tenemos una tentación, hermanos, y no la hacemos a un lado, la ignoramos, dice que le damos gloria a Dios. El sagaz engañador ha demostrado ser acusador, mentiroso, atormentador y asesino. Es el carácter de Satanás, ¿verdad? Pero no importa qué cosa induzca a otros a decir de usted o de nosotros, no importa lo que diga Satanás de nosotros. El Señor puede decirle a Satanás, como le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. También puede decirle: no debes colocarte entre mí y el alma por la cual yo morí como rescate. Interesante. Interesante, hermanos. Vamos a Hebreos 10:26.
Hebreos 10:26. Hebreos 10:26 y 27 dice: lo que nos aconseja aquí nuestro Señor Jesucristo del peligro, hermanos, de rechazarlo. Si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27. Sino una errónea espera de juicio y del furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, aquí dice, hermanos, que si nosotros seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad a sabiendas, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si seguimos pecando, si no nos arrepentimos, si seguimos, ¿verdad? Si no nos arrepentimos. Dice: en todos los malos actos de injusticia se muestra que el pecado tiene una influencia contaminante que deja una mancha en cada lugar y en cada persona, que no busca por todos los medios posibles llevar al malhechor ante la justicia. Dios considera como sus enemigos a aquellos que por cualquier acto de negligencia protegen a los culpables. Ellos son a su vista participantes en las malas obras del pecador. O sea, en otras palabras, si yo veo a una persona robando, hermano, y no digo nada, soy culpable como él. Si yo veo o escucho a una persona que está mintiendo, y si yo no digo nada, soy culpable para Dios como ese pecador. El pecado, hermano, dice aquí que tiene una influencia contaminante y que nos mancha en todo lugar. El pecado puede ser llamado con nombres falsos, disimulado y por excusas plausibles y buenos motivos fingidos, pero eso no disminuye su capacidad a los ojos de Dios. Donde quiera que se encuentre, el pecado es ofensivo para Dios y ciertamente tendrá su castigo. Hermanos, el pecado, ¿verdad? A veces lo cubrimos con nombres, pero dice Dios que no va a dejar de castigo a aquellos que no se arrepienten del pecado y sigan en el pecado. Ahora, ya nos quedan el penúltimo versículo. Y dice aquí, hermanos, ¿qué otras cosas son consideradas asesinatos para Dios o a los ojos de Dios? Vamos a 1 de Juan 3:15, un versículo muy interesante, porque vamos a ver qué es un asesinato para Dios. En 1 de Juan 3:15, 1 de Juan 3:15, vamos a ver quién es homicida o asesino. 1 de Juan 3:15 está a lo último, se encuentra Apocalipsis por ahí atrás. Dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Si yo odio a un hermano, o le tengo rencor a un hermano, o simplemente pienso mal de ese hermano, ya soy un asesino, un criminal para Dios, claro. A los ojos de Dios. Tengamos cuidado, hermano, porque a veces cometemos errores.
Dice, todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida o a quitar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o al abrigar cualquier pasión que introduzca en hechos perjudiciales. Cuando le decimos a una persona, lo vas a pagar, me las vas a pagar, mejor dicho, me las vas a pagar. Para nuestros semejantes, o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y a dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. O sea, si tenemos descuidos egoístas para el prójimo, el que necesita ayuda, o los dolientes, si tenemos satisfacción del apetito, oh, que me gusta esto y lo quiero comer, o que me gusta el otro y lo quiero comer, o si trabajamos excesivamente y perjudicamos la salud, todas estas cosas son, dice, en mayor o en menor grado violaciones del sexto mandamiento. Interesante. Patriarcas y Profetas, página 316. Luego dice, el espíritu de odio y de venganza tuvo origen en Satanás y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. Escuchen, hermano, quien quiera que abrigue o tenga malicia u odio, abriga el mismo espíritu o tiene el mismo espíritu, y su fruto será la muerte. Si nosotros tenemos ese odio o venganza, dice que o lo abrigamos el mismo espíritu que Satanás tuvo o tiene. Discurso Maestro de Jesucristo, página 51. Ahora, ya casi terminando, dice, ¿qué provisión ha sido tomada para nuestro refugio hoy? Vamos a Juan 10:14. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice Dios. Juan 10:14. Hay una provisión para nosotros en este tiempo, hermano. Juan 10:14 y 15 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ovejas. Dice. Patriarcas y Profetas, página 553 y 554, dice, el mismo Salvador misericordioso que designó esas ciudades, ¿verdad? Que puso esas ciudades temporales de refugio, proveyó por el derramamiento de su propia sangre un asilo verdadero para los transgresores de la ley. El pecador, dice, está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un escondite en Cristo. Y así como la demora y la negligencia podían privar el fugitivo de su única oportunidad de vivir, también pueden las tardanzas y la indiferencia resultar en ruina
del alma. Hermanos, si nosotros, como pecadores, estamos expuestos a la muerte eterna, dice aquí. Estamos expuestos a la muerte eterna. Pero así como el fugitivo no se tardaba para llegar a la ciudad de refugio, corría. Y ahí se le olvidaba el cansancio, dice, para llegar a ese lugar de protección. Así también en nosotros no debe haber esa tardanza, dice, y esa indiferencia. No te preocupes, Jesús todavía no viene. Tranquilo, no viene todavía. Dice que aquí, hermanos, puede resultar una ruina del alma fatal. Satanás, el gran adversario, sigue los pasos de todo transgresor de la santa ley de Dios. Y el que no se percata del peligro en que se halla y no busca fervorosamente abrigo en el refugio eterno, será víctima del destructor. Si nosotros no buscamos refugio, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, en el eterno, seremos víctimas del destructor. Vamos a buscar el último versículo. Es interesante, dice Juan 10:16. Mismo, Juan 10:16. Mire, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Ahora vamos a ver qué relación tiene la iglesia con la ciudad de refugio. ¿Qué función desempeña la iglesia en este proceso? Dice, hermano, la última nota. La iglesia, dice, es la fortaleza de Dios. ¿Cuál es la fortaleza de Dios? ¿Cuál es la fortaleza de Dios? La iglesia. La iglesia es la fortaleza de Dios. Ciudad de refugio con Él, que sostiene en el mundo de rebelión. Ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo de rebelión. La iglesia, dice, es la ciudad de refugio en estos tiempos. Hechos de los Apóstoles, página 10. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Cierto. Y los pone en los brazos de la iglesia. ¿Claro? Yo cuando conocí el Evangelio me reunía en una iglesia. Y los pone en los brazos de la iglesia. Luego dice, los predicadores no pueden hacer su parte, ¿verdad? Toda la parte. Pero no pueden nunca realizar la obra de la iglesia que debe hacer. Claro, la iglesia son varios, lo forman varios. A veces una persona no puede hacer ese trabajo, pero dice que, aquí dice que, pero no puede nunca realizar la obra que la iglesia debe hacer. Dios quiere, hermanos, que su iglesia cuide de aquellos que son jóvenes en la fe y experiencias, que vayan a ellos, no con el propósito de chismear, dice, con ellos, sino para orar, para hablarles palabras que sean como manzanas de oro en canastillos de plata. Entonces, ¿qué función desempeña la iglesia en este proceso, en este tiempo también? Dice aquí que la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. He visto en las noticias, hermanos, para terminar,
claro, que muchos no tienen un documento acá en este país. Y claro, van y tristemente, ¿verdad? Los sacan de sus hogares o los encuentran en la calle y claro, son sacados de este país. Y miren las noticias, hermano, que mucha gente ya está buscando refugio en las iglesias. Van a la iglesia, le piden a Dios que los proteja. Le dicen a Dios, ¿verdad? Que no quieren, ¿verdad? Que la familia sea separada. Y buscan ese refugio. Incluso hay lugares de iglesias donde la familia se queda ahí por un tiempo, ¿verdad? Y yo miré esa noticia, pero mira, se encuentra en el espíritu de profecía. Pero, claro, aquí Dios nos dice que su iglesia es un refugio. ¿Y refugio de quién? ¿De los hombres? No. ¿De quién? Lo leímos. ¿De quién? ¿Del gran qué? Destructor. El adversario, dice aquí. También leímos el carácter del adversario, que es que un mentiroso, es que es un asesino, es un criminal. Ese es el carácter de Satanás. Y ese carácter, hermanos, Satanás lo quiere imponer a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y por eso, y se ha compartido acá, hermanos, los temas sobre la familia. ¿Por qué hay tanto crimen en este mundo? Dijo un hermano de una opinión que lo que se enseña en el hogar es si hay violencia, si hay griteríos, si hay golpes, si hay malas palabras, todo eso, hermanos, al niño de 2, 3 años va aprendiendo, va formando su carácter, como vimos allá hoy en la escuela sabática del Señor Jesucristo. Él tuvo que fortalecer su carácter, ¿no? Cuando él era niño. Él tuvo, como dicen aquí, dijimos una mañana, homeschool, ¿no? Escuela en casa. La mamá le enseñó, no se fue a la escuela pública. Estamos viviendo un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios, hermanos. Me acuerdo de esa nota que estudié acá en Están Hechos de los Apóstoles, donde dice que es una era maldita para los jóvenes y para los hijos de Dios. Tristemente, no queremos estar aquí en la iglesia, no queremos venir a la iglesia. No queremos. Venimos todos pues enojados a veces, venimos todos pues cansados, ¿verdad? De que trabajamos 6 días. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de su pueblo y que Dios tenga misericordia de aquellos, ¿verdad? Que están luchando con el pecado. Y a todos los que vean este video, ¿no? O vean este tema, pues que hagan una decisión. Debemos hacer una decisión como iglesia de buscar refugio en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscar refugio, el que da vida eterna, hermanos. Que así sea, ¿verdad? Y que sigamos en la lucha, porque si nos salimos del refugio, hermanos, si nos salimos de ese refugio, el vengador nos va a matar. El vengador nos va a exterminar y nos perderemos eternamente. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a entonar un himno. Terminamos temprano hoy. Siempre terminamos a la 1. Vamos a entonar el himno 242. El himno 242.
la tempestad, confianza puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Roca eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía y fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Amén, hermanos, vamos a orar. Pero también, hermanos, queremos que mientras estemos orando, pidamos a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a seguir en la batalla. Ahí, hermanos, ahí en una oración secreta, pidan por fuerzas, por aliento, para seguir en el refugio que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.